Sean todos muy pero muy bienvenidos una vez más, como cada semana, al programa Una Luz Menor. En él estamos leyendo de programa tras programa en el libro de la conducción del niño y vamos aprendiendo cada vez más a cómo tener vidas y un carácter semejante al de Cristo. ¿Medios para comunicarse con nosotros, Daniel? Así es. Lo más fácil es ir a nuestra página de internet, que es www.radiomeser.com. Es la página de la radio, ¿sí? Pero allí tienes todos los links y al final de la página también todos los medios que tú tienes para poder comunicarte con nosotros, ver nuestros programas. Está todo allí, Alba. Exacto. Una de las cosas que sí te vamos a pedir ahora es que le des like o me gusta y que le hagas share o compartir. Recuerden, pueden compartir estos programas todas las veces que quieran. No tienen que pedirnos permiso y es totalmente gratis. ¿Okay? Así es. Lo mismo cuando están en YouTube, denle like y me gusta, compartir y share. Y también toquen allí donde está la campanita y suscríbanse. ¿Para qué sirve eso? Para cada vez que emitimos un programa, te van a notificar y allí vas a poder verlo. Eso no se filtra ninguna información, solamente te agregas a nuestra página de YouTube. Exactamente. Bueno, y sin más, dado que el programa es corto, ¿te parece que oramos y Oramos y comenzamos, así es. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por habernos acompañado en cada una de las actividades que hemos estado realizando, pero Padre, en este momento, en forma muy especial, pedimos que usted nos ayude a poder entender el tema que hemos de compartir hoy y que, Señor, todo sea acorde a su voluntad. Amén. En su nombre, amén, amén, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 46, libro Conducción del Niño, bajo el subtítulo La herencia de un niño echado a perder. Dicho sea de paso, si te interesa tener este libro, directamente lo puedes bajar en internet, no hay ningún problema. Dice, es imposible describir el mal que resulta de dejar a un niño librado a su propia voluntad. Algunos de los que se extravían por habérselos descuidado en la infancia, volverán en sí más tarde por habérseles inculcado lecciones prácticas, pero muchos se pierden para siempre, porque en la infancia y en la adolescencia recibieron una cultura tan solo parcial, unilateral. El niño echado a perder tiene una pesada carga que llevar a través de la vida. En la prueba, en los chascos, en la tentación, seguirá su voluntad indisciplinada y mal dirigida. Los niños que nunca han aprendido a obedecer tendrán caracteres débiles e impulsivos. Procurarán gobernar, pero no han aprendido a someterse. No tienen fuerza moral para refrenar su genio díscolo, corregir sus malos hábitos o subyugar su voluntad sin control. Los hombres y las mujeres heredan los errores de la infancia no preparada ni disciplinada. Al intelecto pervertido le resulta difícil discernir entre lo verdadero y lo falso. Es tremendo este pasaje nuevamente. Así es. Es tremendo. Digo, Nomás la primera frase es fuertísima. Dice, es imposible describir el mal que resulta de dejar a un niño librado a su propia voluntad. Y así, fíjate que si hay una cosa que se está viendo cada vez más es eso, es cómo los niños están abandonados, a pesar de que vivan bajo un mismo techo con sus padres u otros adultos, pero están abandonados y se los deja librados a hacer su propia voluntad frente a un celular, una tableta, un televisor o lo que sea. Así es. Pero no hay reglas, no hay límites, no hay absolutamente nada en ese sentido. Así es. Seguía allí, Alba, diciendo, algunos de los que se extravían por habérselo descuidado en la infancia volverán en sí más tarde por haberles inculcado lecciones prácticas, pero muchos se pierden para siempre. O sea, las lecciones prácticas básicamente son las que están dadas por la palabra de Dios. Digo, hay niños que, como bien dice Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere el viejo no se apartará de él. O sea, puede haber determinadas cosas que le hagan clic, vamos a decir así, dentro de esa cabecita. A su debido tiempo. Exactamente, exactamente. Y eso lo lleve a reflexionar, ya sea porque toque en fondo, entonces no le queda más remedio que mirar hacia arriba y se van a encontrar con Dios, o por cualquier otra circunstancia que los lleva a recordar aquellas enseñanzas basadas en la Biblia. Pero tristemente no todos tienen esa enseñanza. Y esos, desgraciadamente, como dice acá, el fin que van a tener no va a ser precisamente el mejor. No, así es. Por eso, y son cargas que van a llevar el resto de sus días también. Totalmente, porque estos adquieren hábitos que no son precisamente los mejores y van a tener que lidiar con ellos por el resto de sus días. Así que adultos en general, no digo solo padres, sino adultos en general,
sea cual sea el tipo de relacionamiento que tenemos con los niños, con los jovencitos, por favor, marquemos límites, contacto, pero con firmeza a la vez, para que nuestros niños puedan crecer en un ambiente tal que después no sean de aquellos que tengan que cargar estas cargas tan negativas a lo largo de toda su vida. Uh-huh. ¿Seguimos otro poquito, te parece? Seguimos un poco y pasamos al capítulo 47. Sí, señor. Dice, la disciplina laxa y sus frutos. Uh-huh. ¿Okay? Una mala educación afecta toda la vida religiosa. Wow. ¿Okay? Ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos más que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados y faltos de dominio propio. Durante su propia niñez se les permitió manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulsos, y fomentan ese mismo espíritu en su propio hogar. Wow. Son defectuosos en su carácter e iracundos en el manejo del hogar. Aún en su aceptación de Cristo, no han vencido las pasiones que se permitió que dominaran su corazón en su niñez. Llevan los resultados de su educación precoz a través de toda su vida religiosa. Es dificilísimo quitar la impresión que así se ha hecho en el plantío del Señor, pues cuando se dobla la rama, el árbol se inclina. Si tales padres aceptan la verdad, tienen ante sí una dura batalla. Quizás se transforme su carácter, pero queda afectada toda su experiencia religiosa por la disciplina laxa a que estuvieron sometidos en los primeros años de su vida. Y sus hijos tienen que sufrir debido a esa educación defectuosa, pues graban esas faltas en ellos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, la van a transmitir hijos, tremendamente. Hijos, nietos, bisnietos. Uh-huh. Tremendo. Así es. Creo que hay aquí una amonestación para todos nosotros, por más que está diciendo padres, porque en todo ámbito de la educación nosotros podemos correr ese riesgo, porque a veces he escuchado frases típicas como los padres son para educarlos y los abuelos para malcriarlos. No, lo siento, pero eso no es correcto. Todos tenemos responsabilidad en la educación de los niños, desde los padres hasta los maestros, y también los que tienen que ver con los temas religiosos. No solo dentro del hogar, sino fuera, en las congregaciones religiosas también. Y tendríamos que ser un poquito más conscientes de esto. No podemos echar por tierra lo que los padres están tratando de inculcar a los hijos por el simple hecho que sean los abuelos, los tíos o lo que sea que quieran consentirlos y ganarse el corazón de esos niños. Así ¿Okay? ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un daño. Total. Un daño. Era como decía allí Alba y quienes nos están escuchando o viendo en este momento, si uno tuerce una rama, ya ese árbol nace torcido, porque el árbol se inclina. Se inclina, exactamente, se inclina. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Y vos fíjate que cuando tú les permitís hacer lo que quieran, como decía acá, manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulso en el hogar, también esto se va a ver repercutido en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque van a querer hacer lo mismo. Entonces son esos que terminan no entendiendo cuál es la función de Dios, no entendiendo cómo obra Dios, y lo tienen a Dios como uno cumple caprichos, como si fuera el cuento famoso de la lámpara de Aladino. Froto la lámpara, sale el genio que me cumpla los deseos. Y Dios no obra de esa manera. De esa forma. No. Dios no obra de esa manera. Y cuando no obtienen las respuestas de Dios como ellos quisieran obtenerlas, entonces prefieren rebelarse contra Dios, lo cual es completamente negativo para su vida. Entonces, dice, aún en su aceptación de Cristo, o sea, aún cuando haya una aceptación que de última es superficial, podemos decir, no han vencido las pasiones que se permitió que dominaran su corazón en la niñez. Entonces son jóvenes, niños, adultos que después no sabrán esperar los tiempos de Dios, que no sabrán esperar las respuestas y que no tendrán la humildad que el Señor requiere que todos tengamos, todos, sin excepción. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, y obviamente si hemos criado hasta aquí a un niño de esta manera, nos enfrentamos a una dura batalla para tratar de enmendar esto, a fin de que el daño no sea mayor, o sea, no seguir en esta línea, sino todo lo contrario. Así es.
Sigue diciendo aquí Alba, en el capítulo 47, dice, como el Elí de antaño, ese es el subtítulo. Cuando los padres sancionan los errores de sus hijos, los perpetúan así como lo hizo Elí. Ciertamente Dios los colocará en una situación donde verán que no solo han arruinado su propia influencia, sino también la influencia de los jóvenes a quienes debieran haber reprimido. Tendrán amargas lecciones que aprender. Ojalá los que hoy se asemejan a Elí, que por doquiera aducen excusas para el descarrío de sus hijos, afirmarán prontamente su autoridad recibida de Dios para restringir y corregir a sus hijos. Los padres y tutores que pasan por alto y excusan el pecado en aquellos que están bajo su cuidado, recuerden que así se hacen participantes de esos errores. Si en vez de una indulgencia ilimitada se usara con más frecuencia la vara del castigo, no con ira sino con amor y oración, veríamos familias más felices y una mejor condición en la sociedad. El descuido de Elí se presenta claramente delante de cada padre y madre de la tierra. Como resultado de su afecto no santificado o de su mala disposición para realizar un deber desagradable, recogió una cosecha de iniquidad en sus hijos perversos. Tanto el padre que permitió la impiedad como los hijos que la practicaron fueron culpables delante de Dios, y el Altísimo no aceptaba ni sacrificios ni ofrendas por sus transgresiones. Si nosotros recordamos, Elí era un sacerdote del pueblo de Israel, y mucha gente venía a traerle justamente quejas a Elí respecto de sus hijos que también oficiaban dentro allí del templo. Pero Elí a todo lo excusaba. Todo lo disculpaba, todo lo excusaba. Por esto, no por exacto, lo otro, y así siempre con excusas. Exactamente, pero nunca tomaba en sus manos las riendas de control de esos hijos. Nunca aceptó que sus hijos estaban equivocados, hasta que tuvo que el Señor mismo tomar cartas en el asunto. Así y nosotros sabemos cómo terminó muy bien, y Elí terminó perdiendo esos dos hijos. Pero fíjate que... Y a consecuencia de eso, como decía, perdón, algo te corté, ¿no? No hay problema. Tendrán amargas lecciones que aprender. Y fue lo que le pasó a Elí. Así es. Fue lo que le pasó a Elí. A Elí y a sus hijos. Lecciones que tuvieron que aprender también. Sus hijos terminaron falleciendo, digo. El Señor tomó cartas en el asunto y terminaron falleciendo, pero antes de tiempo, vamos a decir así. Pero nosotros no tenemos necesidad. Teniendo ese ejemplo en la Biblia, entendamos que Dios, cuando dejó las historias escritas y demás, fue para que nosotros sacáramos provecho de ellas, para que no repitamos las historias negativas, sino todo lo contrario. Y es triste porque fíjate que esto se da como resultado de un afecto no santificado, dice, o de su mala disposición para realizar un deber desagradable. A nadie le gusta reprender, a nadie le gusta castigar. De hecho, de paso, ahí mencionaba la vara. A veces es necesario, de repente arrimarle la ropa al cuerpo, por así decirlo. Con cariño. No de forma violenta, sino para que tengan una reacción. Aquí pasó algo. Cuando ya llegan a un extremo de que no reaccionan bajo ninguna otra circunstancia, a veces es necesario. No es lo que nosotros recomendamos en primera instancia. Pero a veces tristemente hay que llegar a ese límite, porque es preferible eso y no que se pierdan en esta vida y la vida eterna. Y por otro lado, digo, como ya lo hemos explicado, es una nalgada lo que se da. Simplemente con la mano, no se pega con absolutamente nada, y no hay ni un otro lugar donde se pueda pegar. Tampoco es descargarse toda esa rabia que tienen, toda esa frustración que tienen los padres. No es eso. Es simplemente una reacción, para que tengan una reacción. O, como hemos dicho en otras oportunidades, a veces el hecho de quitarles privilegios les duele muchísimo más que si alguien les diera una nalgada. Sí, así es. Como decía aquí Alba, no con ira, sino con amor y oración. Exactamente. Veríamos familias más felices y una mejor condición en la sociedad. Exactamente. Digo, pero cuidado con ese amor que a veces se tiene
para con los hijos, los nietos o los sobrinos, en los cuales tratamos de disculpar todas las cosas que están haciendo, que sabemos que están mal, pero que igual en ese amor, como dice aquí, no santificado, no racional, tratamos de disculparlo todo. O cuando a veces alguien te viene a decir algo y dice, no, mi hijo no, imposible, mi hijo no. O será porque lo provocaron, o porque no. No es así. Seamos honestos y aceptemos aún lo que no nos gusta aceptar de nuestros hijos. No son perfectos y también cometen alguna que otra cosita que necesita ser reprendida. Así es. Alba, pero el tiempo ha terminado, lamentablemente, este corto tiempo que tenemos para reflexionar sobre este libro tan interesante. Pero bueno, te invitamos a que puedas seguir cada semana junto a nosotros, siguiendo la lectura de este libro y con estos comentarios que hacemos para poder ayudar a entenderlo un poco mejor. Exactamente, Daniel. Y Alba, ¿terminamos con una oración? Sí. Querido Padre que está en los cielos, le damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido aprender un poco más. Y Padre, queremos pedir perdón si ha habido amor no santificado, si ha habido falta de reprensión, si ha habido falta de límites, si ha habido falta de corrección. Pero ahora, Señor, también denos la sabiduría, el amor, el tacto y todo lo necesario. Capacítenos, Padre, para ser los padres que usted quiere que seamos, los abuelos, los tíos, los educadores que usted quiere que seamos. Nos ponemos en sus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y te invitamos la próxima semana en un nuevo programa de Una Luz Menor. Y recuerda, no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar el mundo que te rodea. Bendiciones para todos.